después además quedará grabada y se podrá visualizar a través del canal de YouTube de la Biblioteca Pública de Burgos. Bien, con lo cual, pues a través de ese enlace, para personas que no hayan podido o bien estar presencialmente o seguirlo en directo, se les puede pasar para que lo visionen. Bien, como os decía, es la segunda de este año. Todavía el mes que viene y en mayo celebraremos otras dos. Todavía las temáticas y los ponentes están por determinar, pero bueno, avisaremos. Y nada, el tema que hemos querido elegir para esta ocasión es el tema candente de las macrogranjas y de la ganadería industrial y todos los efectos, impactos ambientales, sociales que lleva aparejados, que son largo y tendido y de los cuales pues hay todavía a día de hoy bastante desconocimiento. Gracias a Bea, a Isabel y a Dani, que le tenemos a través de conexión a través de Zoom, pues nos vamos a ilustrar sobre esta cuestión. Y ya sin más, pues bueno, os dejo con mi compañera Puri, que va a dirigir un poquito la charla, va a hacer una pequeña presentación. Bueno, la verdad es que muy poco tiempo, porque me voy a dedicar muy poco a presentarlo, porque necesitamos el tiempo para exponernos estos dos informes de Ecologistas en Acción que nos van a presentar. Por una parte, Isabel Fernández nos va a presentar el informe con la soja al cuello y nos va a hablar de algo muy interesante, como es la demanda de soja, sobre todo la torta de soja, que es la base de la alimentación animal. Y el cultivo de la soja tiene unas consecuencias enormes medioambientales, socioeconómicas, porque, como ya nos va a contar ella, implica una deforestación terrible. La deforestación de parte del Amazonas, que tanto hemos vivido y sufrido, en gran medida se debe al cultivo, a quitar árboles, a quitar selva, para el cultivo de la soja, para alimentar a todos estos monstruos de ganadería industrial que existen, repartidos por todo el mundo. Bueno, pues Isabel nos va a contar los actores implicados en esta producción de la soja, los efectos medioambientales y, como os he dicho antes, también los efectos socioeconómicos de la ganadería industrial y las consecuencias del cultivo de la soja y su importación. Y luego, pues, aunque creo que primero va a ser Dani, ¿no? Sí, va a empezar Dani. Bueno, pues Dani, de Stop Ganadería Industrial, hola Dani, nos va a presentar también un informe, lo mismo que Bea, sobre ganadería industrial y despoblación. Digamos que para rebatir un poco, Bea, que es miembro de Ecologistas en Acción, lo mismo que Dani, para tirar por tierra los mitos de que la ganadería industrial pues generan empleo, fijan población, no es más que un mito. Entonces nos van a hablar de un informe en el que se analiza históricamente unos pueblos con ganadería industrial y sin ganadería industrial con el mismo nivel de habitantes y ver cómo la instalación en uno de ellos de macrogranjas no hace que la población aumente, más bien todo lo contrario. O sea, es un mito con el que realmente nos engañan. Bueno, pero ya dejamos a ellas que lo hablen perfectamente. Y luego, por último, para acabar, y no quiero ocupar más tiempo, nos van a proponer alternativas agroalimentarias a esta macrogranjas, a esta ganadería industrial. Y bueno, pues sin más presentaciones, ya primero con Dani de Stobo Ganadería Industrial, que forma parte de una coordinadora de plataformas contra estos grandes monstruos industriales. Dani, cuando quieras puedes empezar. No. Espera. Se oye muy bajo. No, a ti no se te oye nada. Y yo creo que es por el tipo de... ¿Por el tipo de Zoom quizás o qué? Igual es el volumen del propio ordenador. Espera.
mi volumen está a tope. Entonces, ¿por cómo entramos en el audio del Zoom? ¿Habla? Por favor. No sé qué. Porque tendría que ir a tu audio, ¿no? ¿Vale? ¿O no? No, debería ir por el altavoz. Por el altavoz. Dani, prueba. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, Hola, ahora ¿me escucháis? ahora sí. Mejor. Vale. ¿Suficiente para empezar? Vamos a ver, voy probando. Vale. Espérate. Bueno, vamos a hacer como... un momento. A ver, prueba. Hola, hola, hola. Probando. ¿Qué se escucha flojito? ¿Se escucha? Hola, probando. Audio. Probando audio. Intento ponerme cerquita del micro. A ver si se escucha bien. Vale, pues me presento, soy Daniel González, ya comentaba Puri. Doy las gracias a Puri por la presentación, a Ecologista de Nación Burgos, por esta ecocharla en la biblioteca. Y como comentaba muy bien Puri, pues yo voy a presentar un informe sobre ganadería industrial y despoblación, que se hizo hace unos meses desde el área de agroecología de Ecologista de Nación. Y bueno, Ecologista de Nación forma parte también de la Coordinadora Estatal de Stock Ganadería Industrial, que es una plataforma estatal en la que están plataformas vecinales y organizaciones ecologistas, algunas de defensa animal, que estamos un poco pues luchando y coordinados para la lucha contra los proyectos de ganadería industrial y las políticas de ganadería industrial. Voy a poner ahora un PowerPoint, que voy a ser optimista de que va a salir todo bien, si no me lo decís, de si no se ve bien o lo que sea. Ahora en teoría... ¿Se ve? Ya. ¿Veis la presentación? Ahora. Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, resumiendo así un poco lo que yo voy a hablar, quería hablar un poco de, aunque esta parte primera la voy a hablar así un poco rapidito, porque voy justito de tiempo, sobre modelo ganadero y diferenciación de modelo ganadero y cómo se insertan estos en los modelos alimentarios, en distintos modelos alimentarios. Luego voy a hacer un repaso así del proceso de exploración rural en España durante el siglo XX, que a mitad del siglo XX es cuando comienza la industrialización del campo, de la agricultura y la ganadería, y veremos un poco cómo afecta eso a la despoblación, al proceso de despoblación. Y luego, finalmente, voy a dar los resultados del informe sobre ganadería industrial y despoblación, que hemos hecho en Ecologista de Nación, que abarca los primeros 20 años del siglo XXI, o sea, desde el año 2000 al año 2020. Bueno, así rapidito, podemos hablar de distintos modelos productivos en la ganadería, o sea, podemos hablar de ganadería intensiva y ganadería industrial. Toda la ganadería industrial es ganadería intensiva, pero no toda la ganadería intensiva es ganadería industrial. Y luego estos modelos pues tampoco son modelos puros. O sea, en la teoría aquí sobre el papel pues podemos ver una serie de características que tampoco voy a entrar mucho en detalle por el tema del tiempo, pero bueno, luego en la vida real, en el mundo rural, pues vemos cómo estos modelos, pues bueno, por algunas explotaciones pues tienen algunas características de ganadería intensiva, que conviven con otras características de ganadería extensiva, o sea, no son modelos en la vida real, pues son modelos que se mezclan un poco en las explotaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber, por ejemplo, pues ganadería intensiva que no sea industrial, ¿no? Por ejemplo, pues ganadería intensiva familiar, por tener unos cerdos cercados en poco espacio, pero solo tener un cerdo para la matanza del año, a lo mejor
tiene algunas características de intensiva, pero ni mucho menos industrial, porque a lo mejor es para autoconsumo incluso, o ganadería intensiva y extensiva, pues no sé, pues por ejemplo, en la ganadería extensiva, en explotaciones extensivas, pues en algunas pues hay mucho uso de antibióticos, un abuso de antibióticos, que es más propio de la ganadería intensiva. Bueno, vemos como hay características en los modelos productivos que se mezclan, ¿no? Luego en la vida real. En el caso de la extensiva y la agroecológica, pues es igual. Toda la ganadería agroecológica es extensiva, pero no toda la extensiva es agroecológica. Normalmente cuando hablamos de ganadería agroecológica, pues incorporamos algunas cosas por tipo justicia social y económica, más vinculado a los canales de costos de comercialización, mientras que la ganadería extensiva muchas veces sí, pero no siempre. Entonces, bueno, un poco porque veamos que hay distintos modelos ganaderos que luego pues, se entremezclan entre ellos. Estos modelos ganaderos están vinculados con modelos agroalimentarios más amplios, ¿no? O sea, ya con la forma de comercialización, con cómo se reciben o de dónde provienen los insumos para la producción. Entonces, vemos un poco como el modelo de soberanía alimentaria, que es un modelo defendido por la vía campesina, pues está más relacionado con ese modelo agroecológico que veíamos antes de la ganadería agroecológica, mientras que el modelo agroindustrial de alimentario pues está más relacionado con ese modelo industrial, ¿no? De ganadería industrial. El modelo hacia grandes rasgos, el modelo agroindustrial de alimentario, pues es un poco más complejo que el modelo de soberanía alimentaria y intervienen en él pues, muchas empresas y muchas multinacionales en distintos sectores dentro del propio modelo agroindustrial. Entonces, vemos, por ejemplo, si veis este esquema, pues hay empresas de insumos agrarios, por ejemplo, farmacéuticas, de fertilizantes, herbicidas, etcétera. Luego, dentro del esquema del modelo, pues vendrían las productoras. Luego habría otras empresas transformadoras, que en el caso de la ganadería industrial pues, podemos hablar del Pozo, de Injarlosa, de Balton Pans. Luego vendrían las empresas distribuidoras alimentarias, Mercadona, Día, las empresas de supermercado. Y luego estarían las consumidoras y las consumidoras. Lo interesante yo creo, de los dos modelos es ver cómo se reparte el poder de decisión, la capacidad de decisión. En este modelo agroindustrial, pues quien tiene la capacidad de decisión, tanto de cómo se produce como de qué se produce, pues son estas empresas que vemos entre las productoras y las consumidoras. Estas empresas que incluso en el modelo de integración vertical son incluso las mismas. O sea, aquí vemos como que hay distintas, el Monsanto, Valle o el Pozo de Carlosa, pero en el modelo de integración vertical vemos como se unifican estas empresas, incluso una misma empresa, la llamada empresa integradora, pues provee de insumos agrarios, transforma la producción cárnica o láctea, incluso participa en la distribución alimentaria. Mientras que en el modelo agroalimentario, el que más propio de la ganadería extensiva y muy especialmente de la ganadería agroecológica, pues el modelo más sencillo y sobre todo la capacidad de decisión, el poder de decisión, está más en las productoras y las consumidoras. Las productoras venden directamente a las consumidoras o hay poco intermediario entre las productoras y las consumidoras. Y luego en el caso de producción que se necesite una cierta transformación, pues estamos hablando de pequeñas y medianas transformaciones artesanales que venden directamente a las consumidoras. Un esquema más sencillo y sobre todo yo creo que la diferencia importante entre estos dos modelos agroalimentarios es que en el modelo agroindustrial el poder de decisión está en esa empresa, en esa gran empresa, mientras que en este modelo agroalimentario pues vemos como las productoras pues tienen la capacidad real de ver qué producen, qué quieren producir y sobre todo cómo producir. Y las consumidoras pues también tienen mayor capacidad de decisión en sus formas de consumo. Entrando ya en el tema así más lo que hablaba del segundo punto, con respecto a la exploración rural y el proceso de exploración rural en el siglo XX, pues vemos en este mapa como antes de la llamada Revolución Verde, de lo que es la industrialización de la agricultura y la ganadería en España,
que empieza a producirse a mitad del siglo XX, 1950, 1960. Vemos en este mapa que la variación de la población española entre 1920 y 1950, es decir, previa a esa revolución industrial, previa a esa industrialización, vemos como hay muy pocas provincias que pierden población. En concreto, son las que veis en este mapa en color azul, que son Huesca, Teruel y Almería. Previa a esta industrialización, pues vemos como más o menos la población en el Estado español estaba distribuida de manera más equitativa que en la actualidad, únicamente habiendo 3 provincias que tenían un crecimiento negativo. Si nos vamos a la variación de la población española después de la industrialización de la agricultura, que es este mapa, pues vemos como casi todo el centro peninsular tiene el color azul. Un color azul más rojito, uno más oscuro, que quiere decir un poco la variación de, bueno, la despoblación es mayor o menor, pero ya vemos como todo el centro peninsular, salvo Madrid, Valladolid, un poco, y bueno, Zaragoza, que hay un poco también en el centro, pues todo el resto del centro peninsular pierde población. Y esto es, pues, seguramente en parte debido, ahora lo analizaremos un poco, a esa industrialización de la agricultura y de la ganadería. Como comentaba, a mitad del siglo XX comienza esa industrialización de la agricultura y bueno, está asociada a una determinada característica, unos determinados fenómenos, que es como la introducción de las semillas híbridas, pero sobre todo lo que nos interesa con respecto a la despoblación es bueno, la utilización de paquetes de agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas, etcétera, y luego sobre todo la mecanización del trabajo, que conllevó una menor necesidad de mano de obra. El modelo agroindustrial que hablábamos antes, pues está muy enfocado a la reducción de costes y a la reducción especialmente de costes laborales, pues obviamente como está controlado por estas grandes empresas, lo que buscan las grandes empresas, obviamente del modelo capitalista, pues unos mayores rendimientos económicos. Entonces, para tener unos mayores rendimientos económicos, lo que le interesaba también es una menor mano de obra para reducir esos costes en general y los costes laborales en particular. Esto es con respecto a la industrialización de la agricultura, que comienza pues, a mitad del siglo XX. Si vamos un poquito más hacia adelante cronológicamente, llegamos a los años 70-80, es cuando se da la industrialización de la ganadería. La industrialización de la ganadería en España, que también está asociada a unos determinados fenómenos, como la sustitución de razas autóctonas por razas híbridas, piensos compuestos, tratamientos veterinarios, todo esto buscando una mayor productividad. Y luego también lo que nos interesa especialmente, que lo marco en rojo, es también esa reducción de la mano de obra para reducir los costes laborales, un poco como veíamos antes en el caso de la agricultura. Esto está asociado más al hacinamiento de los animales en espacios reducidos, al tener más producción en un espacio y eso, recluido ahí en grandes naves ganaderas, pues se produce más con menor mano de obra humana, se reducen los costes laborales, por tanto, y se llega a un mayor rendimiento económico. Esto es lo que está, pues, sobre todo relacionado seguramente con ese proceso de despoblación que vamos a ir viendo, de cómo la industrialización de la agricultura y lo que vamos a ver un poco más en detalle de la ganadería, pues conlleva esa despoblación por esa necesidad mucho menor de la ganadería industrial de mano de obra, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, aquí en este gráfico. Este gráfico es un gráfico del años 60 hasta el 2006 y vemos como es un gráfico que representa la población activa del sector agrario español. Pues vemos como en los años 60 estábamos hablando de 4,5 millones de personas en el sector agrario, mientras que a principios del siglo XX ya estamos rondando el 1.000.000 de personas. Sabemos como en los últimos, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, pues se ha reducido drásticamente la población en el sector agrario. Estaba hablando de los años 60, un 40% de la población activa estaba dentro del sector agrario, mientras que en el año 2000 era un 6% y en la actualidad estamos hablando de un 3,5% de población activa en el sector agrario.
Especialmente esta despoblación hizo más mella en las poblaciones más pequeñas, en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Son las que especialmente se dedican más al sector agrario, que están mucho menos industrializadas que una población pues, de 10.000, 20.000 o 30.000 habitantes, ¿no? Entonces vemos en esta tabla cómo la mayor despoblación se dio en esos núcleos que tienen menos de 5.000 habitantes. De hecho, son los únicos que pierden población, mientras que los núcleos de 5.000 y 10.000 habitantes pues ya no pierden población, o 10.000 o 20.000 habitantes. Mientras que los núcleos de menos de 5.000 habitantes pues se reduce su población hasta un 47%. Ya pasando un poco a la parte más actual, al siglo XXI, por situar un poco cómo ha ido la evolución en este caso del ganado porcino en los países de la Unión Europea y especialmente en España, pues vemos aquí en esta gráfica cómo en la última década España ha superado a Alemania en la producción de porcino. Y bueno, ya se encuentra como primera exportadora a nivel de la Unión Europea y a nivel mundial, pues solo detrás de Estados Unidos y China, que son pues, países con mucho más territorio, ¿no? Entrando ya en el informe, en los resultados del informe sobre ganadería industrial y despoblación, bueno, partíamos de una hipótesis en esta investigación que se ha realizado, en la que la ganadería industrial fomentaba el proceso de despoblación entre los años 2000 y 2020, para analizar un poco esta situación. Lo que hemos hecho ha sido comparativas de la evolución poblacional entre municipios con ganadería industrial y otros con nula o con poca ganadería industrial. Lo que hemos hecho ha sido acumular datos sobre la evolución poblacional de municipios con mucha ganadería industrial y para compararlos con otros de similares características que no tenían ganadería industrial. Y bueno, a partir de acumular todos esos datos, pues intentar llegar a conclusiones en cuanto a la relación que podía haber entre el proceso de despoblación en estos últimos 20 años y el proceso de industrialización de la ganadería también de estos últimos 20 años. En concreto, para hacer estas comparativas, hemos utilizado una metodología con 5 condicionantes para hacer estas comparativas. Hemos hecho comparativas únicamente entre municipios de menos de 5.000 habitantes para tratar de que la influencia de otros sectores económicos sea menor en la evolución poblacional. Luego hemos hecho comparativas únicamente entre municipios que tenían una población similar y hemos establecido el requisito de que tuviera una diferencia máxima del 30% entre los municipios que comparaban. Luego la distancia entre los municipios no fuera mucha, establecimos de 100 kilómetros. Los municipios que estuvieran distantes a grandes centros urbanos para evitar un poco el fenómeno de las urbanizaciones, porque pues, veíamos como en municipios cercanos a grandes centros urbanos pues se establecieron urbanizaciones que hacían aumentar. En los últimos 20 años han sufrido procesos de urbanismo, de urbanizaciones y centros residenciales, que aumentaban mucho los censos de esos municipios. Y luego también, en base a un poco que en algunas zonas, especialmente Cataluña y Aragón, había algunos municipios, en algunas zonas, tenían casi todos o prácticamente todos los municipios tenían producción porcina, pues era muy difícil encontrar municipios con los que compararlos, porque pues, todos tenían un censo porcino muy alto y entonces era difícil encontrar municipios con los que compararlo. Entonces establecimos también un último condicionante para que poder hacer comparativas con municipios que al menos tuvieran algún censo porcino aunque fuera pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, un municipio con 100.000 cerdos se ha podido comparar con municipios que tuvieran como mucho 5.000, porque no,
bueno, no podíamos hacer comparativas en estas zonas que eran precisamente las que eran muy interesantes de ver, ya que como llevan mucho tiempo con este modelo ganadero industrial, pues era muy interesante ver un poco cómo había sido su evolución en los últimos 20 años, evolución poblacional. Y entrando ya en detalle un poco en los datos, pues vemos cómo estos son los datos a nivel estatal, por comunidad autónoma, y bueno, pues se han hecho 199 comparativas a nivel estatal, pues por lo tanto se han comparado, no sé si está 499, 4, creo que el dato es 400, o sea, 300, creo que este dato está mal, 498, creo, no, 398. 398. Bueno, se han hecho 399 comparativas, se ha estudiado algo más de 9 millones de plazas porcinas, el municipio donde todavía está más de millones de plazas porcinas. Y sí, Nos dicen que tienes que ir acabando. ¿10 minutos o 5? ¿Cuántos le quedan? 5 minutos, Dani. vale, perfecto, es lo que me queda. Y bueno, pues, en Castilla y León, en concreto se hicieron 26 comparativas y se han comparado 52 municipios. En concreto, a nivel de censo porcino, pues se ha llegado a estudiar 300.000 municipios que tienen una capacidad de 300.000 plazas de porcino. A nivel estatal, digamos que el resultado así como más llamativo es que de esas 199 comparativas, 148, en 148 el municipio que tiene ganadería industrial pierde más población, lo cual significa el 74%, mientras que en las comparativas que gana el municipio que no tiene o que tiene muy poca ganadería industrial, son 50, que representa el 26%. Es decir, el 74%, 3 de cada 4 municipios en España que tienen ganadería industrial, pues pierden más población que los que no tienen ganadería industrial. Bueno, estos serían los datos de los municipios analizados en Castilla y León. Se han analizado 26... a ver, perdón. Creo que no está completa. Tal. Lo vamos a ver. Sí, se han analizado 26, se han hecho 26 comparativas y se han analizado 46 municipios. Y el resultado de esta comparativa en Castilla y León lo vemos aquí en esta tabla, que representa precisamente Castilla y León, es la comunidad autónoma en la que hay más municipios que con alta carga ganadera pierden más población que los que no tienen alta carga ganadera. Y llegamos al porcentaje del 88%. O sea, de los municipios que se han comparado en Castilla y León, casi el 90%, el 88% de los municipios de los que se han estudiado en el informe, son municipios que teniendo ganadería industrial pierden más población. Es decir, digamos que se cumple la hipótesis de la que partíamos de la investigación, en la que la ganadería industrial no solo no fomenta la fijación de población en el medio rural, sino que pasa lo contrario, que pierden los municipios con alta carga porcina, en este caso, pierden más población que los que no tienen ganadería industrial. Y nada, pues ahí están los datos del informe, está en la página web de Ecologistas de Nación por si queréis verlo un poco más en detalle, y por aquí me quedo un poco por si surge alguna cuestión sobre el informe, sobre cualquier cosa que queráis plantear. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muy interesante, la verdad. Yo no conocía las cifras y la verdad es que son bastante potentes. La verdad. Era un momento que ahora tenemos que reajustar todo el chiringuito. Un momento, ¿eh? Esto es las cosas del directo.
Bueno, pues ya estaba aquí. Vale, pues como bien os adelantaba Puri, bueno, yo soy Isabel Fernández y os voy a comentar un poco qué hemos analizado en este informe con la soja al cuello. Está íntimamente relacionado con todo lo que, bueno, toda la introducción que ha hecho Dani sobre los sistemas ganaderos y el sistema ganadero industrial que ahora mismo es el imperante en todo el Estado, ¿no? En el informe, en realidad, lo que hemos visto es que a medida que va creciendo la producción de piensos en España, va creciendo también esta ganadería industrial, o sea, que están íntimamente ligados una cosa y la otra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablamos de soja? Bueno, pues porque la soja es uno de los ingredientes más importantes en la producción de piensos, ¿no? Entonces, en la primera parte del informe analizamos por qué la soja es tan importante, ¿no? Por qué no se pueden utilizar otras materias primas. Y bueno, pues en realidad, no siendo además la soja un producto autóctono europeo, porque en realidad es un producto tradicional de países orientales y en Europa pues apenas se consumía, ¿no? Y de hecho el consumo que se hace de soja, el consumo humano que se hace de soja es muy bajo. El haba como tal solamente es un 6% y en forma de aceite de soja para alimentación humana solo va destinado un 13%, ¿no? El resto del uso de la soja son usos industriales, en muchos casos como aceite, que se utiliza pues para los mal llamados biocombustibles, que también es otro apartado importante del uso de la soja, y el resto va destinado sobre todo a la elaboración de piensos en forma de torta de soja. La torta de soja es un subproducto que es el que se queda una vez que tú sacas el aceite, al haba de soja, lo que queda, el producto restante es la torta de soja, y eso es lo que se destina a alimentación animal. Entonces, claro, la soja, además de tener unas cualidades nutricionales muy potentes, o sea, porque tiene un alto valor nutricional, porque tiene mucha proteína, tiene muchos aminoácidos que además contribuyen, digamos, al engorde rápido, a un desarrollo rápido, ¿no? O al crecimiento de los animales. Y además es tan rentable porque incluso el subproducto es lo que tú estás utilizando para elaborar luego estos piensos, ¿no? ¿Y por qué ahora mismo Europa tiene tal demanda de soja? Bueno, pues no siendo un cultivo autóctono, en los años 60 Europa desarrolló una serie de acuerdos comerciales con terceros países y a raíz de esos acuerdos comerciales se empieza a importar soja. Además, esto va de la mano pues, de una PAC en la que se subvencionan principalmente cereal, ¿vale? Nos están subvencionando este tipo de productos proteicos y, de hecho, en Europa ahora mismo el autoabastecimiento de soja es de un 3%, o sea, el resto es toda importada, ¿vale? El 87% de la soja que importa Europa está destinada a la alimentación animal, o sea que no es para un consumo directo de los humanos, sino para la alimentación animal. Y en el caso de España es más alto, en el caso de España es el 90% se destina a alimentación animal, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto va creando pues un esquema de juego que va acercando cada vez más la alimentación a los animales, ¿no? Para conseguir bajar los costes, digamos, de esa producción industrial, ¿no? Que al final el mantenimiento de estos animales y, bueno, pues ahora mismo que estamos un poco con el tema de posibles desabastecimientos a raíz de la guerra en Ucrania, pues es uno de los temas que están ahí, ¿no? Ya está saliendo en mucha prensa, pues que hay ganaderos que están en el modelo industrial que están diciendo que no van a poder alimentar a su ganadería, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? España importa en torno a unos 6 millones de toneladas de soja. De estas, 2 millones aproximadamente vienen de Brasil normalmente, y lo que ocurre es que la importación lo hace a través de empresas que además son empresas que funcionan con el mismo modelo de integración que explicaba Dani en la ganadería industrial, pero estas son multinacionales del grano
que venden en los países de producción, en este caso Brasil principalmente, pues desde las semillas y otros insumos que necesitan los agricultores, importan la soja y en el caso de España, precisamente un poco por esa conexión, ¿no?, con Latinoamérica, tienen muy cercano a los puertos españoles sus propias plantas para molturadoras, ¿no?, que es donde se realiza todo este proceso de extracción del aceite y nos queda la tarta de soja, ¿no? Entonces, como veis, se va acercando. Entonces, de ahí a dónde pasa el siguiente eslabón es la producción del pienso, o sea, pasa a la siguiente parte, ¿no? Y ahí empieza el recorrido ya en ese modelo de integración que comentaba Dani, en que empresas que tienen plantas de pienso también son empresas que son las que realizan la transformación y que tienen granjas en modelos de integración también, ¿no? Y que terminan comercializando ese producto cárnico en marcas pues, que conocemos, ¿no? Campofrío, Pozo y demás, ¿no? Entonces, España se ha convertido en las últimas décadas en el primer productor de piensos de Europa. En este momento estamos en torno a los 37 millones de toneladas de producción de piensos, que por supuesto mucho se queda en España porque hay que alimentar a toda esta ganadería industrial y también se exporta. Pero bueno, de ahí es la clave para ver un poco el eslabón de por qué está creciendo. O sea, están creciendo, son de sectores que están creciendo de la mano porque se retroalimentan entre ellos, ¿no? Y claro, esto nos lleva al siguiente eslabón, que es producción de carne. Estamos produciendo 7 millones de toneladas de carne, de la que en realidad solo consumimos 2, y eso teniendo en cuenta que el consumo está muy por encima de los consumos recomendados de ingestas de carne anuales, ¿no? Dani decía que en porcino éramos los primeros productores europeos y en otro tipo de carnes estamos por detrás de Alemania y de Francia, pero bueno, casi de la mano, ¿no? Y efectivamente somos el primer exportador a China, como bien comentaba Dani, ¿no? En el informe también tratamos, yo no me voy a parar porque esto ya lo ha adelantado también Dani, toda la parte de cómo funciona esta parte más de la integración, que yo creo que aquí vaya, está con la conexión mal. Aquí hay una infografía que es bastante clara, ¿no?, de cómo va llegando la soja. En este mapita aparecen los puertos por donde entra y tenéis ahí el nombre de las empresas principalmente, que son Cargill y Bunge, las que tienen, como veis, están sus fábricas molturadoras están justo, en muchos casos, dentro de las instalaciones del puerto, que también ahí se generan intereses, ¿no? Y esto, bueno, este gráfico está bastante bien porque también ves un poco pues esa integración de la que hablaba Dani, ¿no?, de cómo tienes la fábrica de piensos que pertenece a un grupo más grande, que por ejemplo, en el caso de Nanta, Nutreco, y luego las marcas que ya conocemos, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos la idea, ¿no?, de un ganadero como alguien aislado o de una marca que, pues no, al final son modelos de integración que van desde cooperativas, como puede ser Coren, pero claro, son grandes cooperativas, a otro tipo de empresas, pues multinacionales incluso, que están en más sectores que este, ¿no? Bueno, este nos lo saltamos. Y ahora, pues la otra parte que tratamos en el informe es los impactos. Igual que con el tema de la ganadería industrial, tenemos unos impactos muy potentes en nuestro estado, pues de contaminación de aguas, por el tema de purines, contaminación del aire, la despoblación, que quizás es del que menos se habla y por eso era tan interesante lo que nos comentaba Dani. Y luego, ¿qué ocurre en los países de origen? O sea, toda esta soja que está pasando, porque claro, para cultivar toda esta soja se está desforestando en grandes cantidades, millones de hectáreas, ¿no? De hecho, el 80% de la deforestación que se produce en el mundo se produce para plantar materias primas o productos que se dedican luego al sector de la agroindustria, ¿no? Entonces, la clave un poco en la que ahora mismo está trabajando también la Unión Europea sería, digamos, frenar esta deforestación que estarían produciendo los países de la Unión Europea por la importación de materias primas. La Unión Europea es la segunda
importadora de deforestación del mundo, ¿vale? Después de China también. Y está proponiendo una regulación en base a la cual se podría frenar esta deforestación. ¿Qué ocurre? Que por un lado estaría, bueno, estos son más datos de todo lo que se deforesta. Esto ya no, es lo tuyo. Por un lado estaríamos hablando de qué está planteando, que es hacer un sistema por el que las empresas tienen que presentar, digamos, toda la trazabilidad, o sea, utilizando una geolocalización desde el campo de cultivo hasta que a ellas les llega esa soja, ¿vale? Y además de eso se establecen una serie de parámetros de, digamos, países, incluso zonas dentro de los países que tienen mayor o menor riesgo de deforestación. ¿Problemas que plantea esta legislación? Bueno, por supuesto, todos los sectores afectados, entre ellos el de la soja y otras materias primas que también entrarían en este reglamento, que son el café, el cacao, la madera también, la carne de vacuno. Quedan fuera otras materias primas muy importantes, como puede ser el maíz y el caucho. Estos de momento no estarían regulados, pero además a las áreas que se quiere incluir solamente, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? que con la soja es uno de los más importantes, porque las importaciones de soja, solo de soja de la Unión Europea, fueron el 47% de todas estas materias primas que se importaron, que procedan de territorios que están siendo deforestados siempre, estamos hablando. Quedarían fuera amplios territorios, como pueden ser, en el caso de Brasil, la sabana del Cerrado, que no quedarían regulados, con lo cual lo que se seguiría permitiendo es que, bueno, en determinadas zonas que entrarían dentro de esta regulación, pues ahí probablemente no se continúe avanzando con la deforestación, porque además es deforestación que es anterior incluso al año 2006, y lo que establece esta regulación europea es que sea hasta el 2020, con lo cual les da un amplio rango de tiempo. Y lo que haría es que se movería, digamos, estas empresas se moverían esos cultivos hacia territorios que no entrarían dentro de esta regulación, ¿no? Entonces, ahora mismo, por eso es muy importante también mostrar un poco cómo nuestra alimentación, aunque sea de un modo indirecto a través de la carne que comemos, también impacta en otros espacios, que además no es solamente una cuestión de, bueno, pues se acaba un bosque, no, es que albergan el 80% de la biodiversidad del mundo, o sea que son imprescindibles para que incluso el propio cultivo, la propia, digamos, soberanía alimentaria se mantenga, efectivamente no con el modelo actual, evidentemente, ¿no? Porque además de estos efectos ambientales producen otros efectos también sociales y sobre los derechos humanos también, que es otro de los puntos de debate de este reglamento, de las poblaciones indígenas y locales que ocupan estos espacios y que históricamente los han ocupado, ¿no? Y que les están siendo expulsados y muchas veces de una forma violenta. Y esencialmente, pues bueno, eso es un poco lo que os quería contar. En el informe entramos también en detalle, un poco revisando todos los sistemas de certificación, que, bueno, si queréis luego eso lo dejamos para más adelante si alguien tiene interés para no cargar de tiempo y no hacerlo muy aburrido esto. Y la parte también de alternativas, que es muy importante, ¿no? Este modelo industrial basado en esta forma de alimentación también de los animales que está impactando tanto, ¿qué alternativas tenemos? Y esa pues le toca a Bea. Vale. Pues yo es que tengo aquí un despliegue de ideas que contar que me va a costar, ¿no? Me voy a centrar un poco en las alternativas, pero sí que primero quería decir las alternativas a qué, ¿no? Como, bueno, con la soja se introdujo una combinación perfecta, digamos, para acelerar la producción y asegurar la seguridad alimentaria, que entonces era lo que producir carne para dar a todo el mundo, ¿no? Se introdujo la soja con una alta calidad de proteína que estaba además asociada a tecnología genética, ¿no? Ahí la mejora de los transgénicos, la soja y el maíz son los principales alimentos transgénicos, se producen fuera, pero tienen altas producciones, ¿no? Y además asociada a razas especializadas, también con la tecnología genética, bueno, o sea, sí.
pues conseguimos una respuesta, y el confinamiento como tercer ingrediente, conseguimos una respuesta productiva muy grande, ¿no? Se produce mucha carne en poco tiempo y barata, ¿no? Por luego todo el complejo comercial y de acuerdos financieros pues, que tiene detrás, que además se sitúan en zonas estratégicas comerciales donde están pues, las fábricas de piensos, los mataderos, la industria cárnica, todo cerca, y consiguen pues, producir mucha carne barata que acaba desplazando pues, a las zonas marginales, a la ganadería extensiva, que tiene unos ciclos más lentos, acoplados a los ciclos naturales y a los ecosistemas del Mediterráneo, ¿no? que es como estamos aquí. Entonces, este tándem tan bueno que hicieron a nivel productivo estos elementos se ha implantado de una manera brutal, y en concreto en España es estratégica. Somos los principales productores de pienso a nivel europeo y a nivel mundial, pues los terceros detrás de China y Estados Unidos, que tienen superficies inmensas. Somos de los principales productores de carne, y esta es nuestro bastión en los mercados globales, ¿no? Y es que esto lo comento, que no suelo comentarlo, porque vengo bastante impresionada, porque ahora mismo está sucediendo algo, ¿no? Que tenemos un desabastecimiento de trigo, de maíz y de girasol, que son ingredientes básicos para los piensos, ¿no? Entonces, en aras a asegurar o a garantizar la seguridad alimentaria, nuestros gobiernos han decidido insistir en este modelo, ¿no? Cuando tenemos un amplio gradiente que nos ha intentado pues, comentar Dani. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues que la Comisión Europea y el ministro Planas han decidido rebajar la regulación ambiental europea y los estándares de calidad para importar más maíz y soja. Bueno, maíz es el principal, es lo que nos traía Rumanía, para importar más maíz de Argentina y Brasil. Bueno, pues ahí también volvemos a importar más transgénicos y se están aumentando las limitaciones de agrotóxicos en las importaciones, con lo cual, bueno, pues seguridad alimentaria, pero lo que se dice sanitaria, pues estamos rebajando esto. Y además se quiere incrementar la superficie de cultivo agraria destinada, que hasta ahora estábamos reservando para elementos naturales, pues se quiere incrementar la superficie para cultivar más cereales. Con lo cual, yo que tengo que hablar de alternativas, vengo un poco nerviosa porque mis alternativas ahora mismo pues están otra vez cuestionadas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras proponemos? Frenar los acuerdos comerciales por los cuales se están generando patrones comerciales injustos e insostenibles que tienen graves impactos sociales y ambientales tanto en las zonas de producción como aquí, porque aquí también sabemos que la ganadería industrial tiene graves impactos en el territorio, ¿no? Frenar estos acuerdos comerciales que ahora mismo pues se están acelerando, ¿no? O sea, se están rebajando los pocos objetivos del Pacto Verde que estábamos consiguiendo, pues ahora mismo se cuestiona y se están rebajando estos objetivos para insistir en este modelo, ¿no? Pero existen otras formas de ganadería, ganadería sostenible y bien gestionada, que generan alimentos de calidad, que aprovechan recursos y tierras marginales, que no compiten con la alimentación humana, no como la soja y el maíz, que se producen en tierras altamente productivas, y que tienen un nivel de insumos bajo, ¿vale? No como la ganadería industrial. Es verdad que hay un gran gradiente de sistemas ganaderos, que no es la ganadería industrial integrada la única que hay, que la tenemos y mucho, y tampoco la ganadería de pastoreo en monte mediterráneo con un rebaño pequeño de ovejas, que existe y está produciendo alimentos de calidad y generando servicios ecosistémicos. Entre medias,
mezclando los principales ingredientes de la ganadería, que puedan ser el manejo alimentario del ganado, la gestión sanitaria del ganado, ¿no? Que también estamos viendo uno de los impactos que no hemos llegado a comentar, que son la resistencia a los antibióticos, porque estos animales confinados pues necesitan muchos medicamentos porque tienen un sistema inmune muy debilitado y vulnerable, y lo hemos visto en las últimas, pues bueno. Entonces, dentro de toda esta combinación de prácticas, la alimentación, la sanidad, la reproducción de los animales, ajustada a sus ciclos naturales o aceleradas y ajustada al mercado. Cuando más vendo carne, pues yo puedo ponerle a las ovejas unas esponjitas para que se queden preñadas y poder producir a la hora en el que el mercado me lo da, ¿no? Entre todas estas variables, alimentación, genética, sanidad, o sea, reproducción, sanidad y razas, por supuesto, las razas mejoradas pues han desplazado a un montón de razas autóctonas que están adaptadas a los ecosistemas mediterráneos, que en caso de perturbaciones climáticas o de mercado pueden aprovechar los recursos que aquí tenemos, que son, bueno, pues mucha celulosa o poco producto. Y hay, entre ellas pues también hay muchas mezclas, también no están solo las razas puras autóctonas, ni tampoco los superhíbridos especializados entre medias. Los sistemas ganaderos pues tienen muchas variables. Entonces, así un poco, entre todo esto tenemos estos sistemas ganaderos. Vamos a ir al tema de los servicios. Además de alimentos de calidad, la ganadería bien gestionada puede aprovechar recursos que tienen poco valor agrario y para la alimentación, suelos poco productivos, tierras marginales, montes. Esto en realidad se aprovecha mucho mejor con rumiantes, que son los que pueden transformar la celulosa en proteína para la alimentación. Y pueden producir, además de alimentos, pues servicios ecosistémicos como puedan ser prevenir la erosión. La ganadería y los pastos bien gestionados pues pueden capturar más carbono. La ganadería aporta materia orgánica y estructura al suelo, y al final, bien gestionada, conserva la cubierta vegetal. Es que me quiero dar mucha prisa y contar estas cosas que no suelen ser las que cuento, y me voy a centrar en lo mío, ¿vale? Pero son los servicios ecosistémicos, ¿vale? La ganadería extensiva y bien gestionada, además de alimentos, pues genera servicios ecosistémicos, como es la prevención de la erosión. A través principalmente del estiércol se aporta materia orgánica y se acelera la actividad microbiológica del suelo, generando estructura que pues favorece la retención de agua. Y siempre, claro, hay diferentes maneras de gestionar la ganadería extensiva. Yo vivo en un pueblo de sierra y hay veces que llamamos ganadería extensiva a ganadería sin instalaciones, pero están unas vacas con el barro metido hasta las rodillas, ¿no? O sea, tenemos que recuperar también la movilidad del ganado para que se aprovechen los recursos disponibles en cada momento y en cada lugar. Vivimos en el Mediterráneo y tenemos unas fluctuaciones grandes climáticas y de producción de biomasa también, ¿vale? Entonces, por eso los animales se han ido desplazando de un lado para otro, para aprovechar lo que en cada momento se está produciendo. Y bueno, previenen la expansión de grandes incendios. Los animales rumiantes consumen materia seca. Cuando abandonamos los pastos, la sucesión natural de la vegetación va a tender a especies invasoras y arbustivas. Si no tenemos animales que interrumpan la continuidad de la materia seca, incrementan mucho los riesgos de grandes incendios, que ya somos, pues, los ecosistemas mediterráneos somos sensibles al fuego en determinadas épocas. Además, pues los pastos, pues bueno, producen paisajes de alto valor natural.
que cuando se abandona el pastoreo, pues se suele degradar también por la proliferación bien arbustiva o bien porque se cierra el paisaje en algunos sitios, como puede ser en los Alpes, pues con árboles también. La ganadería extensiva y los sistemas ganaderos, porque a mí me gusta hablar eso de sistemas ganaderos integrados a los recursos naturales y a los sistemas económicos y sociales del territorio, ¿vale? Porque es verdad que en Segovia se ha criado el cochinillo siempre asociado al cereal, unas cuantas madres, y se vendían los lechones, estos muy tiernos, porque no se les puede mantener más tiempo, ¿vale? Y por eso comíamos los cochinillos tan pequeños. Entonces, perdonad, es que me he querido meter muchas cosas y me he dispersado en lo mío. También la ganadería extensiva o integrada en los ecosistemas pues preserva conocimiento tradicional de la gestión de los propios ecosistemas, que muchas veces con la implantación de la tecnología y de los paquetes tecnológicos que nos han traído, pues se están aplicando fórmulas ganaderas en vez de acoplarnos a los recursos que hay, a los cambios y al conocimiento tradicional, pues tanto de las plantas como de la meteorología, como de los espacios, como de los usos que tenga cada una de las, de la misma gestión y de los ciclos del agua. Hay un amplio patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, asociado a la ganadería tradicional. Acequias, fuentes, abrevaderos, chozos, tapias, muros, corrales de muy diferentes materiales, hasta vegetales y vivos, que forman parte de nuestra cultura y que estamos perdiendo. Y que además queda muy poca gente que los conozca, y encontramos una dificultad enorme para el relevo generacional y para el relevo y para la sustitución o el relevo de este conocimiento. Pero además vemos que la ganadería extensiva o los sistemas ganaderos acoplados e integrados en el territorio y la cultura es una actividad viable que genera bastante... Ya tengo que acabar, ¿verdad? Sí. Vale, que genera tejido social en zonas amenazadas por la población y además cada vez más actividades relacionadas con el turismo, con el ocio, con la cultura, con la artesanía, vinculadas a los sistemas ganaderos y a los ecosistemas tradicionales. Ahí va a hablar de la PAC, pues nada. Vale, pero, bueno, si es que no he hablado nada de los... Un segundín. La integración agraria y ganadera, el uso de las superficies poco productivas que tenemos en los grandes extensivos de secano del centro peninsular para aprovechar con el ganado, porque hay muchas veces que nos estamos empeñando en coger cosechas de 300 kilos de lentejas cuando puede ser bastante más productivo meter al ganado ahí en un momento que veamos que no va a ser la cosecha, porque depende enormemente del clima y del suelo que tengamos. Estamos poniendo en producción suelos muy poco profundos y muy poco productivos, y en años que de repente no rinden, y es mejor que integremos, volvamos a sacar al ganado y lo integremos con la agricultura, aprovechar los residuos y los restos de cosechas, los barbechos, las tierras en baldío, las rotaciones con leguminosas, introducir pastos temporales, recuperar los arbustos forrajeros en caminos y en linderos. Todos son estrategias de gestión territorial, de integración agrícola y ganadera para favorecer la seguridad alimentaria, la resiliencia ante perturbaciones que estamos viendo, no solo climáticas, sino en el mercado, y que al final estamos volviendo a tomar las mismas decisiones basadas en los mercados globales y en una dependencia de insumos energéticos que no tenemos ya, y en unos mercados que nos amenazan continuamente. Entonces,
la presión social, cualquier cambio en el sistema productivo tiene que ser acompañado del resto de los eslabones de la cadena productiva, hasta de la cadena alimentaria hasta el propio consumo, mataderos, cebaderos, bueno, comercialización, distribución, la propia dieta, saber qué es lo que estamos comiendo, sistemas que nos permitan diferenciar los productos para saber de dónde vienen y que nos permitan tener decisiones, pero también que estos sistemas de diferenciación nos permitan diseñar políticas adaptadas para cada uno de los sistemas ganaderos, que se puedan pagar los servicios ecosistémicos y que se graven los impactos medioambientales y los impactos sociales que tienen los productos, para que sean precios justos y que permitan la sostenibilidad de la ganadería acoplada al territorio y de mantener los servicios ecosistémicos. La presión social. La presión social es fundamental, tanto a nivel político, no nos podemos tragar todo lo que nos venden y callar, como a nivel comercial, buscar los productos locales y rechazar y de alguna manera denunciar los impactos para que se adquieran compromisos, tanto la agroindustria como nuestros políticos, compromisos ambientales, sociales, que palien pues, los impactos que tiene el sistema productivo. Y con esto ya está. Tenemos este espacio aquí tan bucólico con esta foto que nos ha traído Bea. Bueno, pues ahora pasamos a la intervención vuestra, si queréis hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia. Bueno, ahora mismo son las 8:06. La sala deberemos dejarla a las 9 menos 20, ¿vale? Así como máximo, para que las personas de la biblioteca pues puedan recoger y hacer y salgan a su hora, ¿vale? Entonces vamos a acoplar un poco los tiempos. Entonces, bueno, disponemos todavía de media hora larga, 35 minutos, para que pueda haber un debate, un coloquio y preguntas nutridas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un... Déjame, este es un microambiente. Yo creo que desde la misma mesa parece que se oye. En cualquier caso, le bajo un poquito la voz, ¿vale? Porque dado que además con la mascarilla pues dificulta un poco más para que se nos oiga y se nos entienda bien, ¿vale? Nada, pues eso, Puri vais levantando la mano y Puri va dando palabras, ¿de acuerdo? Nos encontramos, el que más comentan, el foro, es el ganadero de ovino, de ovino y mira qué empresa tenemos en la leche. Y aquí las que se llevan todo el beneficio son las centrales lecheras. O sea, eso no es el precio correcto para los productores de leche. Y son los que garantizan parte del ecosistema. O sea, que eso está muy bien, pero por ejemplo los ganaderos de leche tienen toda la razón del mundo. Si es que no les pagan nada, si es que no pueden producir los precios que están produciendo. O sea, y es realmente los que garantizan el ecosistema. Bueno, ahí ¿Cómo también lo que eso? está pasando es una de las patas que también enseñaba en el PowerPoint Dani, cuando ponía toda la estructura, ¿no? De cómo toda la cadena, ¿no? Desde la producción, la industria, la transformación, en concreto en leche, lo que creo que es uno de los productos donde más se ha visto, ¿no? Que al final quien está fijando el precio son los últimos eslabones de la cadena. Está pasando con todos los productos en el sistema alimentario, pero en la leche es uno de los más evidentes. Y de hecho la ley de la cadena, que se aprobó hace unos meses, bueno, no, se aprobó hace unos años, pero luego se revisó hace unos meses, bueno, igual ya más de medio año, un poco va dirigida a esa. No sabemos si alcanzará su objetivo, pero un poco esa era la idea, ¿no? Que al final se estableciera un marco, ¿no? Básico de cuánto tiene que recibir ese productor, y que no sea la distribución quien le diga al productor es que tú me tienes que producir a este precio, ¿no? Porque al final es darle la vuelta a la cadena, ¿no? Pero claro, esto también entra dentro de un modelo
O sea, todo esto que estamos planteando nosotros, ¿no? Desde los efectos que tiene el sistema alimentario, ¿no? Los impactos que tiene toda esta ganadería industrial y las alternativas de las que hablaba Bea, al final es porque tenemos un modelo de alimentación que no solamente se trata de que nosotros cambiemos o exijamos, ¿no? Pero también tiene que ir acompañado también de políticas, evidentemente, de mucha regulación, algo que a la industria no le gusta nada, por ejemplo, y también de un fomento de otra forma de consumir, en este caso los alimentos, ¿no? Y en eso hay que hacer una inversión alta, y hoy por hoy, desde luego, no parece que la PAC, por ejemplo, Bea que se ha quedado con ganas de hablar de la PAC, esté con ganas de cambiar eso, ¿no? ¿Qué sectores están subvencionando? ¿Qué materias primas están subvencionando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que está levantando la mano Pedro, que también quiere... Sí, sí, o sea, que funciona todo, o sea, que al final es un engranaje muy fino en el que está todo vinculado, o sea, que si tú sacas, por ejemplo, como la regulación esta que estoy hablando yo de la deforestación, ¿no? No va a servir de nada si al final la demanda, en el caso concreto de la soja que estamos hablando hoy, sigue siendo la misma demanda. Y de hecho estamos viendo que es insostenible ahora en situaciones que podemos decir de desabastecimiento, que también por otro lado está aprovechando la industria para inflar precios o presionar para que haya menos regulación, como ya están pidiendo muchos gobiernos, no solamente con leyes que vayan a salir en el futuro, sino con incluso las ambiciones medioambientales que tiene la Unión Europea y que tienen los Estados. Están diciendo que no son necesarias. Al final nos estamos poniendo la zancadilla, ¿no? En este cortoplacismo dentro del sistema alimentario que tenemos. El porcino de integración no crea población, no. Al contrario, la destruye toda. Porque una persona a los 3 en todo. O sea, no crea población. El porcino no crea. Puede que lo cree más la vaca. El porcino no crea población. Eso seguro. Porque una persona lo hace todo. Sí, sí. Bueno, A ver, Pedro... Sí, bueno, tenía otra pregunta o otra intervención pensada, pero más adelante, si hay posibilidad y tiempo, de la colación un poco de lo que estaba comentando Isabel al respecto de la PAC, que Bea se ha quedado un poco con ganas. A mí me interesa que Bea amplíe un poco eso, porque la cuestión de la PAC creo que puede ser capital también para entender esto, porque no deja de ser un soporte y un apoyo institucional a este modelo. Es decir, los consumidores y consumidoras podemos hacer mogollón, podemos hacer mucho, en algunos casos más de lo que queremos, dejándose el arropismo, que no puedes, si van a hacer lo que quieren. Bueno, no, las elecciones de consumo son importantes, pero está ese ámbito institucional que al final condiciona muchas cosas, ¿no? Me gustaría ahí que ampliaras un poco, Bea, si es posible. Bueno, a mí lo que es... con la introducción en los mercados globales y un poco con el trato que se hizo con la PAC, es para que se admitiese, con la Unión Europea, la soja nos entró como para... A ver, ¿por dónde entró? Aquí en España hay una especialización productiva brutal, ¿no? Entonces se subvenciona especialmente la superficie y los cereales, ¿no? Hubo un cambio de producción de muchos cereales que se hacían para alimentación humana, se cambiaron para alimentación animal. Entonces tenemos una especialización productiva en la PAC. Lo que yo quería comentar, es que no sé por dónde empezar de la PAC. Lo que yo quería comentar un poco es que se han reservado algunas tierras. A ver, vamos a ver, ¿por dónde centro yo el tiro de la PAC? Porque hay varios problemas. Uno es la financiación a la pequeña producción que no esté asociada a la superficie, ¿no? Entonces hay muchas pequeñas producciones o mucha gente que no está siendo financiado, los modelos productivos que no están, que están diversificados o que tienen un doble uso de la tierra, no están financiados por la PAC. Entonces se genera
una estructura de precios que no está asociada a los costes de producción ni a la diversificación de las producciones con los territorios, con la capacidad productiva de los territorios, ni con las necesidades nutricionales de los propios territorios, sino que están enfocadas a los mercados globales y a la especialización productiva. Esto no es resiliente en ninguno de los sentidos, ¿no? Entonces se genera una desigualdad y precios injustos que no están remunerando la producción, no están remunerando los costes de producción, sino la superficie, la tenencia de tierra. Y en ese sentido está también, por ejemplo, con el tema de los lácteos. Los lácteos tienen un precio bajísimo que no está remunerando nada los costes de producción. Cualquier altibajo en los cereales que se le da a las vacas, pues os deja, como no estén las vacas asociadas a tierras, no tienes financiación, ¿no?, para soportar los precios bajos de la industria. Entonces, ahí es que como no se generen otros canales de comercialización, la leche está completamente vendida en la industria. Y bueno, que las cuotas lácteas es que no son... Es que no sé por dónde empezar. Es que la PAC es una estructura bastante compleja. Pero bueno, yo creo que un poco lo que define es que finalmente establece un agravio comparativo, podríamos decir, entre las buenas formas, entre las buenas maneras que aprovechan los servicios ecosistémicos, en efecto, y que extraen realmente el potencial del territorio, y favoreciendo más a las malas maneras, también intensivas en utilización en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, de agroquímicos contaminantes, y que derivan también un poco en esa cuestión de la resiliencia, ¿no?, de la que dices que son estructuras mucho más dependientes de combustibles fósiles, mucho más dependientes de insumos que no tenemos o que vienen de fuera, y que en momentos como el de ahora, o diferentes coyunturas, pues se quedan cojas, es decir, se está subvencionando los sistemas más productivos. Es que está enfocada a la gran producción, o sea, claro. De hecho, si tienes un modelo de producción más pequeña, en muchos casos, ganaderos que están produciendo de un modo, digamos, más sostenible, tienen que llegar a un número determinado de cabezas también, ¿no?, para poder recibir una subvención. Entonces, al final, está enfocado a algo grande, o sea, a algo que puedas, hombre, no necesariamente siempre tiene que ser una macro granja, ¿no?, pero sí a estructuras que son más grandes, o sea, eso es a lo que va enfocado pues eso, ¿no?, a territorio grande. Las subvenciones van en función de eso, con lo cual al final eso, sumado a los acuerdos que puede tener la Unión Europea ya, y a futuros acuerdos como puede ser Mercosur, ¿no?, que ahora mismo está paralizado, pero que está ahí, o sea, no es que se haya abandonado, sino que sigue ahí. Pues al final, si tú estás, digamos, vas a subvencionar lo que no vas a importar, ¿no?, en este caso. Pero si ya lo estás trayendo de fuera, ¿qué pasa? Que eso nos hace altamente dependientes, y ahora se está viendo. Y al final, bueno, pues es la política más importante que tiene la Unión Europea, la PAC, ¿no? Y se está demostrando que desde luego en nuestro Estado no funciona, con lo cual sí que ahí desde luego habría que ver cómo se puede cambiar. Pues no funciona para... Se está volviendo más ecológica. Hay una intervención en arroyos, por ejemplo, que no se puede echar determinados niveles de nitratos, hacer insectos polinizadores. Yo creo que a la PAC se ve ese componente verde. Lo que pasa es que poco a poco. Sí, lo que pasa que es tan poco a poco que quizás cuando de verdad empiece a ser efectivo sea demasiado tarde. Y además es verdad que la última reforma sí que se le dio ese título de que iba a ser una PAC más ecológica, más sostenible y demás, pero luego
en lo práctico en realidad no ha cambiado sustancialmente en ese sentido. O sea, que al final tampoco va a marcar una diferencia grande, ¿no? Y lo que sí es evidente es que el modelo no es el que puede ser más sostenible, desde luego. Ni tampoco incluso para los beneficios que pueda tener el ganadero. Un ganadero pequeño, evidentemente, ¿no? Bueno, a ver si... Hola, buenas tardes. Animo a todo el mundo a que sea socio de Ecologistas en Acción. La revista de este trimestre habla sobre este tema, entonces animo a que la leáis. A mí me acaba de llegar hoy y entonces puede ser un momento que el gasto energético que produce la ganadería o la agricultura en general pueda cambiar el modelo europeo de producción agrario y agroindustrial. El gasto energético que produce, o sea, que conlleva Digamos que puede haber un cambio de modelo porque el consumo energético está siendo cada vez más alto. Entonces, forzado. Eso es, forzado por la situación, el consumo de gasoil, el consumo el transporte que puede venir de otras, sobre todo el transporte derivado de las producciones de consumos en países, sobre todo en Sudamérica, y ahora lo que está pasando con Centro Europa. Bueno, pero eso nos va a afectar no solamente a la producción de alimentación, sino a todo, porque tenemos una sociedad que está basada esencialmente en recursos fósiles, y si estos cada vez son más escasos o están controlados de alguna manera mediante conflictos, ¿no? En este caso bélicos, pues al final probablemente, pues yo creo, vamos, es una opinión mía personal, pero creo que es bastante evidente, ¿no? Es que ha salido el ministro diciendo que, bueno, pues que la solución sería roturar más terreno donde, bueno, pues eso no sé si ese es el desarrollo de esta... Claro. ¿Por dónde salir? ¿No? Sí, pero eso, o sea, está muy bien. Ahora mismo el discurso es y tengamos un autoabastecimiento, ¿no? Yo creo que también están hablando de eso y de relajar algunas medidas en algunos frentes. Pero luego a la hora de la verdad, o sea, si tú quieres cambiar ese modelo también tienes que apoyarlo, ¿no? De hecho, el modelo que querían, que es el que se apoya ahora mismo en la PAC, ha tenido ese apoyo financiero, ¿no? Entonces, si queremos cambiar de modelo, tendremos que también apoyarlo, y el apoyo no es solo decir queremos hacerlo, sino que tú tienes que poner también esas medidas económicas, ¿no? Y esa incentivación a quien tenga que hacerlo. Entonces, o sea, como discurso de ministro está muy bien, pero no sé si en algún momento se va a tomar algún paquete de medidas económicas, ¿no? Para poder apoyar a los sectores que tengan que desarrollarlo, ¿no? Que sería interesante que en ese discurso también entrara eso, y sobre todo, además, teniendo en cuenta que nuestro ministro de Agricultura pues está muy del lado del sector industrial, ¿no? Del sector productivo industrial, y un poco pues el discurso que lleva, incluso pues por ejemplo, ¿no? En el segundo día de conflicto con Ucrania ya hubo unas declaraciones del ministro diciendo que bueno, pues que iba a encarecer todo, hasta productos que no venían de Ucrania, ¿no? Pero claro, al final, ¿por qué? Pues porque son las mismas multinacionales que están haciendo la soja en Sudamérica, son las que están haciendo el trigo en Ucrania y en Rusia, ¿no? De hecho, una de las más importantes ha dicho que no se va a ir de Rusia, por ejemplo. Cargill ha dicho que va a bajar un poco sus inversiones, pero que ellos no se van a ir. Y es la misma que está entrando con la soja y entra con el trigo de allí, ¿no? Entonces, al final, bueno, el discurso del ministro pues parece un poco que habla por boca de estas multinacionales y luego de sectores muy concretos españoles, ¿no? De ganadería industrial. Y que vamos a seguir, vamos a roturar más tierras, eliminando elementos naturales que favorecen la biodiversidad y que son necesarios para la productividad de las propias tierras, para alimentar una ganadería que queremos exportar. Es que exportamos el 50% de la producción ganadera que hacemos. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir importando y produciendo más piensos porque también necesitaríamos importar más maíz
y más soja. Roturar las tierras hasta el fin para vender más, que también depende de recursos fósiles, el seguir exportando a China hasta que diga, hasta aquí hemos llegado. Claro, la solución es que si no hay un cambio de modelo... Claro, es que no se puede mantener, o sea, la solución no es, bueno, pues esto que traía de fuera ahora lo voy a hacer aquí, o sea, toda la producción de soja que traemos de fuera no la podemos hacer aquí, y aunque fuera posible, no sería la solución, o sea, simplemente estaríamos cambiando la ubicación del problema, pero seguiríamos teniendo un problema muy grave, ¿no? Entonces, la solución pasa porque, bueno, empecemos cogiendo nuestro sistema alimentario, haciendo cambios ahí, y cómo y qué es lo que, cómo lo comemos y de dónde viene, ¿no? Entonces es evidente que no podemos seguir produciendo las cantidades de carne que tenemos, porque por los impactos que tiene es una solución muy cortoplacista, ¿no? Sí. En primer lugar, agradecer la exposición que habéis hecho, porque ha resultado muy enriquecedora, bueno, para mí, y algunos datos me han resultado bastante relevantes también. Y yo os quería preguntar por el tema de la despoblación rural, que habéis hablado, habéis hecho mención, y es que hace falta que la gente quiera comprometerse con este modelo de ganadería extensiva y demás, y que vaya a trabajar en los pueblos. Pero claro, vaya a trabajar en los pueblos, hace falta, además de que haya trabajo como en el sector agroalimentario, quiero decir, hace falta otros servicios como médicos, como supermercados y demás. La pregunta es, ¿qué medidas creéis que serían las más relevantes para favorecer esta repoblación, por así decirlo, del medio rural? Dani, no sé si Dani se ha enterado. Dani. ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Me escucháis? Sí, ¿has oído la pregunta? Con dificultad. He entendido que qué medidas considerábamos para fomentar un poco la fijación de población en el medio rural, ¿no? Sí. ¿Qué medidas verías tú que serían positivas para fijar población, ¿no? Porque ahora mismo, pues bueno, efectivamente se están quedando vaciados de servicios, ¿no? De servicios públicos, por ejemplo. Sí, un poco en la línea de lo que comentaba. Hablaba de que la ganadería industrial es uno de los factores que está fomentando la despoblación en el medio rural. Y efectivamente hay otros, ¿no? No es el único. Hay otros como los que comentabas también de la falta de servicios, ¿no? Efectivamente, en el medio rural cada vez se va viendo como un vaciado de servicios también, de servicios públicos de salud, de educación, de transporte público. Y desde luego, pues eso, está claro que unas políticas en ese sentido que favorezcan la fijación de población en el medio rural serían muy deseables. Pero volviendo un poco al tema de la ganadería industrial, es que, como veíamos ahí en el gráfico que he puesto antes, la mayor parte de la población en el medio rural, o gran parte de la población en el medio rural, se dedica al sector agrario. Entonces veíamos como hace 60, 70 años había una mayor población en el mundo rural, precisamente porque había mayor población activa en el sector agrario. Pues entonces yo creo que la medida así más importante para que vuelva a repoblarse el medio rural es favorecer otro tipo de políticas, unas políticas que favorezcan otro tipo de producciones distintas a las producciones industriales, tanto en agricultura como en ganadería, porque son las que fomentan una mayor mano de obra. Claro, si por ejemplo pensamos en una gran explotación de las que estamos hablando, de ganadería industrial, que tienen, no sé, por ejemplo, 4.000 cerdos y necesitan una única persona para llevar esa instalación, para llevar esa explotación, lo comparamos con una explotación extensiva o incluso agroecológica, que llega, bueno, con explotaciones extensivas que tuvieran una producción similar. O sea, imaginaros en explotaciones extensivas sostenibles 4.000 cerdos, pues serían no una explotación, serían muchas explotaciones, muchas, porque claro, una explotación sostenible no es sostenible con 4.000 cerdos,
tendrían que ser más pequeñas y bastante más. Por lo tanto, estaríamos hablando de que generaría mucho más empleo. Luego, esa explotación, esa producción no se dirigiría a los mercados internacionales, sino estaría relacionada con los mercados locales. Por lo tanto, fomentaría también empleo en la transformación, en pequeños mataderos, transformación artesanal, que también generaría ese empleo en el mundo rural. Mientras que las grandes producciones industriales pues, fomentan empleo más en centros urbanos o en poblaciones más grandes. Entonces, yo creo que una de las medidas precisamente es ese cambio en los modelos productivos, en el caso de la ganadería, un modelo industrial que es el que predomina ahora mismo, hacia modelos más extensivos y si es posible, hasta modelos agroecológicos, que son los que realmente fijan población porque necesitan más mano de obra. Y eso es lo que ha hecho, esa es la causa fundamental de la población en el medio rural. El cambio de un modelo, en el caso de la ganadería, extensivo, a modelos industriales, lo que ha hecho que la expulsión del campesinado, que hemos visto desde la segunda mitad del siglo XX y seguimos viendo ahora en el siglo XXI, de una producción más extensiva, más sostenible, a otra producción más industriales, esa expulsión del campesinado por revertir ese proceso, ¿no? Pasar de ese modelo industrial que estamos viendo, que estamos viviendo, a modelos más extensivos serían lo que aumentaría la población activa del sector agrario y fijaría población en el medio rural. Y yo aquí quería comentar una cosa. También estamos viendo que los lazos y los lazos del empleo y los sistemas de transferencia del conocimiento ya no son los familiares, ya no son los hijos de los ganaderos los que se quedan en las explotaciones, pero también nos quedamos, o no siempre, vamos, vemos que hay gente que viene sin orígenes del rural o de otros territorios que quiere asentarse en territorios rurales y tienen dificultad de acceso a tierra, tienen dificultad de acceso o de transferencia de tecnología, de conocimiento y hacen falta reconstruir los sistemas de transferencia y de gestión y uso del suelo y de la tierra, que no sean solo la propiedad. Enlazando y así como una reflexión, porque no tenemos idea de la situación, pero me da la sensación de que estamos abocados a una situación de migración forzada desde las grandes ciudades que se nutren de otros territorios y que mañana cuando el Mercadona esté vacío en Madrid o en Barcelona, la gente habrá un porcentaje importante. Ya con el confinamiento hubo gente que repensó volver al territorio rural. Me da la sensación de que vamos a volver como pollos sin cabeza, forzados, sin ese enriquecimiento cultural y con el agravio de expulsar, precisamente, igual es positivo, ese uso agrícola industrializado en beneficio del reparto un poco más equilibrado de los alimentos. No lo sé, o sea, que me da la sensación de que si energéticamente estamos forzados a que no va a ser tan fácil traer la soja de Sudamérica o exportarla, habéis dicho que se compra, ¿no? Se compra. Eso hay que traerlo en barco, en avión, o como sea, y los costes energéticos son tan elevados que yo creo que el desabastecimiento o el hipotético desabastecimiento va a llevar a que tú quieras comer y que vas a buscar donde está la fuente de la comida, de la alimentación. Me parece muy compleja la situación, y además la PAC, enlazando con la PAC, me da la sensación de que depender siempre de subvenciones es un problema. Nos tendríamos que adaptar a consumir pues lo que necesitamos, pero eso es muy utópico. Hombre, yo creo que es verdad que ahora estamos yo creo que, bueno, no estamos empezando, yo creo que llevamos años, ¿no?, cambiando de paradigma, ¿no?, al final. Pero por otro lado también es verdad que igual que habrá gente, ¿no?, que en el confinamiento decidió cambiar y tuvo la posibilidad de irse a otro entorno, pues aquí va a pasar lo mismo. Es que no todo el mundo se va a poder ir a un pueblo. Es que no va a poder hacerlo todo el mundo al final. Si puedes comer en la ciudad. Sí. Entonces, claro, ahí está el tema. O sea, lo que sí que es verdad que al comer tendremos que seguir comiendo todos, vivamos donde vivamos, ¿no? Y que el modelo actual no va a servir. O sea, que tendremos que cambiar de modelo. ¿Hacia dónde va a ir? Pues no lo sé, porque claro, esto depende como a quién le preguntes, ¿no? El mundo tecnológico está ya
trabajando a tope para sustituir, tener carnes limpias, que le llaman, ¿no? Que son carnes vegetales preparadas en un laboratorio, ¿no? Yo acabo de estar ahora trabajando con otro informe que va a salir dentro de nada y lo plantean en China, están trabajando ya de un modo bastante fuerte con esto, porque claro, imaginaros, si nosotros estamos haciendo este planteamiento con el número de habitantes que tenemos, que estará pensando China, ¿no? Y que está haciendo... Por mantener el sistema, pero no porque... No sí, para pero, mejorar tu salud, por ejemplo. Claro, no, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros es por... nosotros no es por seguridad alimentaria la producción que tenemos en nuestro estado, pero es verdad que se ha generado un mercado, o sea, al final estamos respondiendo a unas necesidades del mercado internacionales de mucha población que, por ejemplo, antes no tenía acceso a un consumo diario de carne, ¿no? Y que además, o sea, que no lo tenía y tampoco lo necesitaba, tampoco nosotros lo necesitamos, que estamos 3 veces por encima del consumo recomendado de carne, ¿no? en nuestro país. Pero se ha montado de esa manera, entonces, al final, pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Tenemos un sistema viciado y veremos a ver por dónde pasa la solución, pero claro, tampoco va a ser toda la gente que vive en la ciudad se va a ir, porque no todo el mundo va a poder hacerlo, de hecho, ¿no? No todo el mundo va a tener la posibilidad de tener dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que cambiar nuestro sistema llegado al extremo, ¿no? Evidentemente, y espero que para entonces... no estamos en la línea de trabajar en ese amortiguamiento. De momento no lo parece, o sea, políticamente e institucionalmente no da la sensación. Si los pasos que damos en cuestiones medioambientales son muy pequeños y aún así se cuestionan y desde incluso en las propias instituciones, ¿no? Se está pidiendo que sean pasos más lentos, que se vaya más despacio, que se vaya a prueba y error, pues bueno, cuando queramos llegar a una solución es que no va a haber nada que solucionar. Entonces, efectivamente, o sea, los pasos que se están dando no son positivos. A ver, Miguel. Muy buenas. Bueno, yo no sé si voy a ser políticamente correcto. Yo creo que tampoco se trata de eso. Tenemos que meter el dedo en la llaga donde haga daño, ¿no? Hay varios puntos y a mí, sinceramente, uno de ellos es, ¿verdaderamente hay ganas de que vuelva otra vez la población al mundo rural? Yo creo que no. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Las medidas no serían tan difíciles por parte de los ayuntamientos. Crear vivienda social, la que hay, recuperarla, no hacer nuevas urbanizaciones, que está muy bien y siempre se lleva el mismo dinero de siempre. Y luego ir pensando, primero, en los pueblos. No es nada fácil que tú mañana te vayas a comprar una vivienda y empezar una pequeña economía. En los pueblos, ahora ha cambiado un poco, bueno, que os voy a decir a toda la gente que estáis aquí, pero en los pueblos ahora ha cambiado un poco la mentalidad, pero no quieren a gente a posibles candidatos que fueran pues, desde anarquistas, decrecentistas, que no va a ir nadie más a los pueblos, no lo olvidemos, ecologistas, tal cual, porque el que te va a ir el fin de semana ni vive en el pueblo, ni va a crear economía en el pueblo, o toda la falacia de Valdecañas, que no iban a pisar el pueblo ni locos, o sea, son gente que se va a ir a vivir a una pequeña urbanización blindada y poco más, ¿no? Y luego yo también quería, eso por un lado, ¿no? Y luego yo también quería, yo estoy un poco cansado del victimismo también del mundo agrario y del mundo ganadero. Mira, el otro día vino el compañero Jerónimo Aguado, ¿no? Y a mí lo más importante, bueno, aparte de estas charlas, ¿no? Que son maravillosas, las intracharlas que hay luego después, tomando una charla, tal cual, ¿no? Ha habido 2 movilizaciones, concretamente aquí en Burgos, como en el resto del estado, ¿no? Y es curioso las fotografías, cuando te salen tractores que yo no voy a poder comprar ni en 14 vidas laborales, ¿no? Haya habido, lo estamos todos viendo, venía también en el periódico, concretamente venía todos los grandes problemas que tienen ahora mismo los agricultores, pues que tenían agricultores de 300 hectáreas, ¿no? Tú mañana te vas al mundo rural, no te van a ceder, pero ni lo más mínimo, a no ser que fuera a través de la expropiación, porque es que va a ser imposible. El acaparamiento de tierras es un hecho hoy, ¿no? Se está quedando cada vez menos gente con más tierras y tú es imposible, ¿no? Entonces, cuando se habla de todo esto, por supuesto, que la atención sanitaria y demás, ¿no? Pero en este caso los ayuntamientos, el Estado, hubo... Inés, perdona, sí. hay que ir abreviando, vale. Porque tenemos ya que acabar. Son 39 ahora mismo. Eso. 2 minuticos, vale, y cerramos. Vale. Simplemente, que muchísimas gracias. Y que la mayor contrarrevolución a todo esto, que nos hagamos vegetarianos.
de verdad. Vais a vivir con toda la salud del mundo y estos problemas los vamos a minorar. Bueno, ahí tenemos que Ahí tomar un hay cacharro diferencia para de comentar opiniones. esta parte, entonces, ¿no? Porque ya no tenemos tiempo, pero claro, está muy bien, ¿eh? Yo, vamos, creo que desde luego hay que reducir el consumo de carne, eso estoy totalmente de acuerdo, pero respecto a que si todos fuéramos vegetarianos y no tuviéramos animales que como comentaba Bea, ¿no? Están en todos esos servicios ecosistémicos, no sé, o sea, ¿de dónde vamos a sacar el estiércol para plantar toda esa producción de vegetales que necesitamos cuando seamos todos vegetarianos? A mí son ideas y cuestiones que me surgen que me da la sensación de que tú igual me las puedes contestar. Pero Bueno, a mí hay algo que es la vocación del territorio. Hay territorios que no dan para producir vegetales. Entonces, es verdad que cuando pienso a nivel global, dices a nivel global, basar la alimentación y la dieta del mundo occidental en la carne como principal aporte de proteína no es sostenible. Pero hay sitios en los que de alta montaña, sitios de suelos muy poco, o sea, las zonas desérticas, toda la transhumancia ha aparecido porque en determinadas zonas los animales nos ayudan a convertir celulosa en alimentación para el ganado. Entonces, para mí la localización del sistema alimentario es fundamental y ser conscientes de qué te da cada ecosistema y qué puedo contar, o sea, qué puedo comer, perdón. Porque es verdad que en Mongolia claro, o comen carne o no comen nada. Claro. Entonces a eso le tenemos que dar una revisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, reitero que se puede ver ya en diferido, ¿bien? A pesar del streaming, queda grabado y en el canal de YouTube de la biblioteca se puede acceder a esta charla para que lo compartáis con quien creáis conveniente. Ok, gracias.